Hola amigos, Mr. Pablo So, de vuelta con otra ruta. Esta vez estamos en el pueblo de Busto, que pertenece al municipio de Valdés, y vamos a empezar la ruta PRAS 004, que tiene algo muy especial que os voy a contar de camino allí. Bueno, pues esta ruta tiene 8 kilómetros de longitud, es bastante plana y por lo tanto es fácil de hacer para cualquier persona. Y tiene, en mi opinión, una de las mejores vistas de las rutas que he hecho en los últimos meses. Y la razón por ello es porque pasa por la zona de la costa asturiana y te da la oportunidad de ver unas vistas de unos acantilados y unas vistas del mar increíbles. Ya lo veréis después. Bueno, pues comentaros que el Cabo Busto fue el lugar de los primeros asentamientos humanos en la costa cantábrica. De hecho, las primeras noticias que se sabe del poblamiento de Valdés, que es este municipio, son de hace más de 300.000 años. Se encontraron restos de población de cazadores-recolectores, de hecho, aquí en el Cabo Busto. Bueno, pues allí a lo lejos ya podéis ver una casa que está abandonada. En este caso no me voy a meter dentro de esta casa porque me da a mí la sensación de que no es mi lugar para adentrarme allí, pero fijaros que lleva, o probablemente lleva bastante tiempo abandonada por el estado que tiene las ventanas en el piso de arriba que veis ahora. Y después, si os fijáis, en el piso de abajo hay como una puerta que abre y que te da paso a la parte de atrás que probablemente sea el jardín. Me parece una forma bastante interesante de construir una casa donde es posible tener una buena ventilación y quién sabe, a lo mejor puedes pasar animales de la parte de frente a la parte de atrás de la casa. Y también comentaros que hay un hórreo al lado de la casa. Un hórreo, como sabéis, es un sitio donde se almacenaría el grano y herramientas también. Y he hablado en otros vídeos de lo que es un hórreo y para qué sirve, entonces no me voy a extender aquí. Voy a continuar el camino porque estamos muy cerca ya de ver los acantilados. También comentaros que este sitio tiene varios miradores que os dará la oportunidad de ver los acantilados de la costa asturiana. Y creo que son un total de 7. También cuando hagáis esta ruta tendréis la oportunidad de ver lo que se llama el faro de Cabo Busto, que también es una zona muy bonita de ver y os hablaré un poco acerca de este faro cuando lleguemos allí.
Bueno amigos, es simplemente para enseñaros que a veces la gente utiliza las bañeras para dar de beber a los animales. En este caso estas bañeras están aquí, supongo que es para las vacas que pacen alrededor del área, para que puedan beber. Y me pareció interesantísimo, así que os lo enseño. Bueno, y hablando de vacas, aquí tenéis una muestra de las vacas que pacen en esta zona. Unas vacas preciosas, por cierto. Bueno, este debe ser el cuarto o el quinto mirador que he visto y las vistas, como siempre, fenomenales. Bueno, y allí veis a lo lejos al faro del Cabo Busto. Voy a hablar acerca del faro en un momentín, porque primero quiero desviarme hacia la derecha, donde hay un mirador precioso, y voy a disfrutar de las vistas y enseñároslas.
Bueno, pues el faro del Cabo Busto que veis ahí al fondo fue inaugurado en el año 1858. Inicialmente la luz solo alcanzaba 12 millas y la lámpara original era de aceite. Poco después se usó parafina y finalmente petróleo. Después, en el año 1917, se cambió esa lámpara por una lámpara eléctrica y esta modificación hizo que fuera posible que la luz alcanzara 18 millas. Después, en 1962, se empezaron a trabajar en una torre nueva y en una linterna que tenía 2,25 metros de diámetro y se modificó y reparó lo que es la vivienda del faro hasta tener el aspecto que veis hoy en día. Por cierto, cuando paséis por aquí, si necesitáis agua, simplemente deciros que en la parte de detrás del faro, donde hay un aparcamiento, hay también una fuente donde podéis repostar. Bueno, pues llegamos casi al final de la ruta, pero vamos a pasar por un bosque que empieza siendo bosque de eucalipto y pasa a ser bosque de pino. Y eso nos dará la oportunidad de ver las vistas de la última playa que veremos antes de volver de camino a Busto.
Bueno, y esto me hace muchísima gracia porque en la parte izquierda tenéis un buzón de correos y en la parte derecha tenéis una especie de buzón de pan. Y entiendo que es porque aquí se reparte el pan, lo típico que hay en los pueblos con una furgoneta que pasa y reparte el pan. Pues supongo que dejarán el pan en esa especie de buzón de pan. Es la primera vez que veo algo así y me choca muchísimo, por eso os lo enseño. Bueno, y si sois golosos, no os olvidéis de visitar esta pastelería, que tiene fama en la región de ser muy buena. Tiene unos pasteles exquisitos, así que os lo recomiendo. Y finalmente llegamos al final de la ruta y simplemente quería deciros que ha sido un placer traeros conmigo. Espero que hayáis disfrutado las vistas y si es así, por favor, suscribiros al canal. Y finalmente deciros que espero que la vida os dé un montón de razones por sonreír y si no es así, seguir peleando porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo.